Así empieza el Evangelio según San Juan, ni como el abogado ni como el historiador, completamente distinto. Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí empieza a contar la historia. Porque al principio decimos de qué nos está hablando, ¿no? Esto no es yo soy el que quiero también contar la historia, no es esta es la genealogía de Jesús, esto es el Verbo. Y en 1:6 empieza a su manera a contar la historia. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y la luz es la metáfora de el mensaje que tiene. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay una retórica, está lleno de juegos de palabras. Entonces, aquí está la primera escena del Evangelio según San Juan. Los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen a Juan, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Tú eres Elías? No. ¿El profeta? No. Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es una escritura, yo la siento poética. Es un poeta y en cierta forma, es un poeta filósofo. Hay distintos tipos de poetas. Hay poetas de las cosas simples, de las cosas materiales. Este es un poeta de la poesía. A mí me parece fascinante, y de hecho toda la poesía mística española, eh, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y todo lo que vino después, hasta Unamuno, digamos, toda la poesía mística, e incluso hay gran parte de la poesía del dolor, de temas humanos, no divinos, que parte de esta escritura. Es una retórica. Él no está contando ninguna historia, o sí, pero está construyendo no una religión de hechos, ni de derechos, la de como las de Lucas y la de Mateo, sino de palabras. Y él, cuando dice en el principio era el Verbo, es el poeta que define la primacía el Verbo es la palabra revelada. El Verbo era Dios. O sea, Dios no es una, un, un juez para él, Dios no es un actor que gobierna el mundo, Dios es la palabra. Digamos, así como cada uno de estos evangelistas me parecen extremos de el que no solamente piensa como, en este caso como poeta, en otro caso como abogado, en otro como historiador, sino que él lo que recuerda y lo que le queda de lo que dicen sus personajes es aquello que es importante para él. Así como, digamos, nunca se sabrá, pero digamos, lo que quiere, la forma en que es lógica para Mateo que se presente el ángel ante José,
es citándole su linaje, porque el linaje es importante para Mateo. Cuando San Juan el Bautista, interpela a los sacerdotes, le dice: yo soy la voz que clama en el desierto. No es ni siquiera una presencia corporal, es una voz. Eso es el poeta. Y entonces, en cierta forma, San Juan se ve a sí mismo, se ve reflejado en ese otro Juan, el Bautista. ¿No? Él también piensa que es una voz que clama en el desierto para dar testimonio de la luz. ¿No? Entonces todo la vida no son personas, no son cosas, la vida es luz, y la luz es un concepto muy poético porque es una metáfora. No, él ve, realmente parece como aquel que no, digamos, de las muchas formas. Por eso yo creo que esa es una de las grandes potencias que tiene esta religión cristiana, que uno la puede agarrar por cualquier lado. Para algunos creen porque les ayuda, otros creen porque es lo que les parece que es lo cierto, la verdad demostrada por el abogado o por el historiador. Pero otros se maravillan les causa gozo y consuelo la palabra. Y esos son los que siguen a San Juan. No siguen a Jesús por lo que sufrió en la cruz, sino por sus enseñanzas, por sus palabras, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto tiene, y esto en cierta forma es esa lección que yo siento que nos puede enseñar a los que tratamos de escribir historias de hoy, esta forma en que de una manera tan distinta, estos 4 evangelistas nos comienzan a contar la historia de forma tan distinta. Este es San Juan, el poeta. Es un autor, lo que hay en la copa es una especie de monstruo con un hálito sagrado que él muestra. No tiene un libro con argumentos, no tiene un gran tomo con la historia. La copa, lo mismo que la luz, lo mismo que la palabra, son todas metáforas. Él piensa de esa manera y por eso para él, su Dios es de palabras, ¿no? Último evangelio, San Marcos. Evangelio de Jesús, esta es palabra de Dios, y en 1:4 empieza a contar su historia. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y en 1:9 empieza a contar su historia en ese momento. Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía al agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendió sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían, y después fue encarcelado, y Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué es para ustedes esto? Este es un comienzo muy distinto del de Mateo, del de Lucas y del de Juan. ¿A quién se parece esta forma de contar de San Marcos? Esta no es la forma de empezar un relato de un abogado, tampoco del historiador. Él sí
como San Lucas empieza a contar una historia, pero la historia no la empieza a contar desde el comienzo. El historiador quiere rellenar todos los huecos y su historia es cronológica y va desde el comienzo. En cambio, aquí esto ni siquiera, no es todo el inicio de la serie de milagros que llevaron al nacimiento de Jesús, ni tampoco es el momento en que nace Jesús, que es el personaje en el que se centra San Mateo, sino que San Marcos empieza por la mitad de la historia. Y es ese momento que él crea a partir de unas herramientas que yo siento que son las herramientas básicas desde que las definió en su libro El Nuevo Periodismo Tom Wolfe, que son las del periodismo narrativo. Yo creo que este es el periodista narrativo. Lamentablemente, yo creo que al arzobispo que le pagó los cuadros al Greco se le acabó la plata y no existe el cuadro de San Marcos del Greco, este es otro, que está con el león de la sabiduría escribiendo la historia, reconstruyendo lo que él recuerda. Aquí hay varios elementos que siento que son los que nos sirven para contar historias narrativas. En primer lugar, se abre el telón y no aparece el autor explicándote por qué él es el mejor para contar la historia. Se abre el telón y no aparecen los 80 nombres de los antepasados del personaje. No aparece un poema alusivo a la idea que tiene de cómo funciona el mundo y la verdad el poeta, sino que aparece una escena que nos atrapa porque nos promete que va a aparecer el personaje que nos invita a seguir San Marcos. Sería distinto que el Evangelio de que el narrador, que el periodista que tiene adentro San Marcos, empezara con Jesús. Es muy sabio que él no empiece con Jesús, sino que empiece con un personaje en cierta forma secundario, que es Juan el Bautista, pero que nos crea las ganas de conocer a Jesús. ¿De qué forma crea San Marcos el interés por que conozcamos al personaje que nos quiere presentar, que es Jesús? Se abre el telón y aparece Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Y en vez de decir que viste pobremente, nos da datos que los periodistas en general nos sirve utilizar una escena de un momento para que en ese momento nosotros nos imaginemos todo lo demás. Eso es la economía narrativa. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, en vez de decir de su cuerpo, de su torso, de su lomo. Y comía langostas y miel silvestre cuando encontraba. Otro día se encontraba una vaca medio putrefacta y se comía algo. Otro día pescaba un pescado y se lo comía crudo. Pero esto muestra, aquí hay un propósito. Este es a él no le importa estar, digamos, bien vestido ni comer bien. Él es un místico. Lo estamos viendo. El pelo de camello, que de ese calor del Medio Oriente seguro que picaba, y encima, por suerte tenían el río Jordán, pero no, si no se bañaban poco, y comiendo bichos y miel silvestre. Entonces esa es la presencia, digamos, en una línea está, ya lo estás viendo. Es completamente distinto que te empiece a hablar sin esa descripción precisa de esos datos
que vos decís, lo ves comiendo las langostas y la miel silvestre, ahí lo estoy viendo. Y entonces habla, y en vez de hablar mucho, dice una cosa muy precisa. Dice, ustedes me siguen a mí, han caminado muchísimo para que yo los bautice, pero yo no valgo, yo no soy poderoso. El que viene detrás, ese sí lo es. Y yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato, que es un avance sobre la frase concreta que apela a los sentidos del pelo de camello y las langostas y miel silvestre. Porque él efectivamente se vestía con pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Entonces nos hacen ver, hay un uso de las descripciones que apelan a los sentidos que yo siento que nos sirve mucho como periodistas, que es, mira, que esta es la escena, mírala. Pero hay algo que él hace que es un desarrollo mayor. Esta escena en donde Jesús está de pie con su correa de su sandalia desatada y Juan el Bautista se encorva para desatarla, no existió nunca. Esta es una metáfora. Es una en vez de decir, él vale más que yo, él dice, fíjense cuánto más que yo vale, que yo ni siquiera soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato. Mientras nosotros leemos esa frase, en nuestra cabeza se crea esa imagen inexistente. Pero que la imagen es una forma excelente de hacernos entender el concepto, que el concepto es, ustedes vienen a mí porque yo soy el profeta que los va a bautizar, pero yo no valgo, el que vale es este, porque yo los bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y en ese momento aparece la historia, pero la historia se acelera. Jesús viene, los cielos se abren, la paloma del Espíritu Santo aparece, el Espíritu le dice, tú eres mi hijo, lo impulsa al desierto. O sea, ahí van pasando muchísimas cosas. Este es el narrador. Este es el que construye lo que nos quiere decir, lo construye con escenas, pero también cuenta a partir de ese desarrollo de las escenas, construir las ideas como escenas, ¿no? Y a partir de eso yo me puse a pensar, ¿cuáles son para qué nos sirve esto para ejercer el periodismo de investigación, el periodismo narrativo de hoy? Yo al principio también, esto es un desarrollo que yo tuve, yo decía, San Marcos, este es el bueno, y los demás no tanto, porque realmente, digamos, no, es difícil, es más efectivo. Pero después dije, no, en realidad el mundo de lo interesante, lo rico, lo valioso, de la misma forma que para las distintas denominaciones del cristianismo es valioso no quedarse con uno solo de los evangelios, sino tener la pluralidad y la riqueza de los cuatro,